Es absurdo dejar olvidar lo que ya has hecho. O tal vez, o ya estoy soñando demasiado. Es justamente la serie la que da dinero. Hoy hemos abierto un nuevo vector de desarrollo para la empresa Aeronova. Ustedes transportan prácticamente el 99% de las cargas que existen. Hola a todos, están en el canal Dirigibles de Nueva Generación, me llamo Julia Shishkina y están viendo un podcast. Hoy finalmente entenderemos la estructura de la oficina de diseño y están viendo un podcast. Hoy finalmente entenderemos la estructura de la oficina de diseño Aeronova, quién es jefe de quién es subordinado de quién y qué hace cada uno. Además, escucharemos una de las opiniones sobre el vector de desarrollo de la empresa en general. Y haremos preguntas con mucho gusto al director de la oficina de diseño Aeronova, Boris Ivchenko. Hola. Buenas tardes. Primero, en primer lugar, aclaremos realmente, exactamente, quién es usted en la oficina de diseño. En la empresa hay una división, un centro de ingeniería, cuyo director es Fedor Konstantinov. El centro de ingeniería reúne prácticamente toda la importante actividad de ingeniería de la empresa. La contabilidad, los abogados y otros, eso es aparte. Pero el centro de ingeniería es la futura base de la empresa. Es el desarrollo y la producción de dirigibles, todo tipo de pruebas, tanto de laboratorio como reales. Es decir, el ciclo completo de creación de cualquier objeto, aparato de vuelo, incluido el dirigible, consiste en que primero hay que desarrollarlo, emitir la documentación de diseño, calcular y realizar todos los cálculos, luego realizar algunas pruebas de laboratorio, de maquetas, modelos, finalmente elegir, digamos, la apariencia y todo lo demás, luego emitir los planos de trabajo, fabricar un prototipo basado en ellos y probarlo tanto en tierra como en vuelo, en el aire, y luego corregir la documentación de diseño según los resultados de las pruebas, y después de eso ya se puede proceder a la certificación, ya se puede dar vida al dirigible, ya se puede operar. La real. Ajá. Y en este ciclo, en primer lugar, es interesante saber cuánto tiempo pasa y cuántas personas, o mejor dicho, no cuántas personas, sino de qué especialidades están involucradas. Diseñador, 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 diseñador. Pues, ¿por qué tantos? Seguramente realizan diferentes funciones. ¿Cuáles son? Entonces, sobre el centro de ingeniería. En el centro de ingeniería, bueno, ya mencioné que ahora tenemos concentrado lo que es, en esencia, la oficina de diseño. Estas son básicamente las personas que calculan, diseñan y finalmente producen los planos para el dirigible. Allí también está concentrada la parte de producción, que son las personas que lo fabricarán. Y también hay laboratorios que prueban parcialmente algunos elementos. Es decir, ahora todo esto es el centro de ingeniería. Con el tiempo, debería formarse en él, como decimos, una oficina de diseño. Estos son, en realidad, los desarrolladores del dirigible, aquellos que lo diseñan, elaboran los planos, hacen los cálculos y los entregan a producción. Producción separada, desarrolladores separados. Y por separado el de pruebas, no, de pruebas o de pruebas de vuelo. LIC, complejo de pruebas de vuelo. Los probadores estarán separados. Ahora todo esto está en un formato comprimido. Sí, somos pocos. Y eso es correcto, porque bueno, en primer lugar, no hay tantas personas que entiendan de todo esto, y reunir a todos de inmediato es complicado, y tampoco es necesario, porque al reunir a todos no tienen tareas, no estarán involucrados por el momento. Los probadores, aún no hay nada que probar, los productores, tampoco hay nada que producir. Sí, algunos especialistas individuales, algunas personas, los jefes deben comenzar a aparecer, porque deben preparar tanto los bancos de pruebas como algunas metodologías de pruebas. Lo mismo ocurre con la producción. No es que te despiertes por la mañana y todo esté listo. Eso no sucede. Es importante que deben hacer algunas correcciones de manera cuidadosa y detallada antes de que se gasten el dinero en algo concreto.
No, incluso deben primero entender dónde producir, en qué equipo, elegir ese equipo de manera adecuada si no lo tienen. Si lo tienen, entonces deben montarlo en algún lugar y adquirir ese equipo. Algunos equipos se entregan en 6 meses, tal vez más, especialmente las máquinas grandes y complejas. Es decir, en esta etapa no vamos a producir todo nosotros mismos, sino que lo encargaremos a quienes ya lo tienen. Pero planeamos, con el tiempo, producir muchas cosas por nuestra cuenta. Está claro que no vamos a producir todo, tampoco vamos a buscar mineral ni fundir metal, pero ya algunas cosas relacionadas con el dirigible, especialmente las relacionadas con la envoltura, porque es una producción específica y puede que no encontremos a alguien que se dedique a eso. Por lo tanto, algunas cosas debemos desarrollarlas nosotros mismos y otras en cooperación con otras empresas. Cuéntenos sobre su trabajo en la oficina de diseño. Ahora entendemos claramente que usted es el jefe de la oficina de diseño. ¿Y cómo se determina quién es el jefe de quién se encarga de qué, quién es responsable de qué es lo más importante? Está Zubkevich, está Konstantinov y está usted. Quizás haya otros jefes de los que no estoy al tanto. Sí, llevo mucho tiempo, más de 40 años, dedicado a la aeronáutica y en particular a la construcción de dirigibles. Me gradué en el Instituto Técnico Superior de Moscú, que en ese entonces se llamaba así, ingresé al programa de posgrado, defendí mi tesis y después de eso me invitaron a trabajar en la oficina de diseño de automatización de Dolgoprudny, conocida como DKB. En ese entonces era la única en la Unión Soviética que se dedicaba a la aeronáutica, y justo ese año se les encargó trabajar en un dirigible. Se llamaba DP-1, 2DP, y trabajaron en ello durante mucho tiempo, pero al final no lo construyeron. La Unión Soviética se desintegró, y esas fueron las consecuencias. Pero llegué como un joven especialista y trabajé en el Departamento de Cálculos e Investigación Científica. Luego, un par de años después, me trasladé, en total trabajé allí 7 años, al departamento de proyectos, donde específicamente diseñábamos el dirigible. Fui jefe de la sección de cálculos, después de dejar la oficina de diseño de automatización de Dolgoprudny al principio en 1990. Esto fue antes de la disolución de la Unión Soviética. Se creó una empresa así. Allí se fueron jóvenes, eran activos. Era una empresa llamada Dirichable Stroy de la URSS. Es como un renacimiento. En los años 30 había una empresa con ese nombre. Fue creada por resolución del Ministerio de la Industria de Aviación y del Comité Central de la Komsomol, y nosotros, yo incluido, nos trasladamos allí. Éramos 10 personas, apenas comenzábamos a desarrollarnos, y en ese momento ocurrió la disolución de la Unión Soviética, y como que nos dedicamos a un intento de actividad comercial, así que en ese periodo, cuando aún no había ocurrido la disolución, nos dirigimos a Francia en busca de tela para el dirigible. Había una empresa llamada Raisurt, y nos ofrecieron a todos mudarnos cerca de París. Estaban dispuestos a establecer empresas, todo. Pero en ese entonces era aterrador a principios de los años 90. Pocos se mudaban a algún lugar. De alguna manera nos negamos. Aunque la vida era bastante complicada en los 90. Bueno, ya saben, en ese entonces apenas comenzaba esa vida complicada. Eran solo los primeros indicios. Después de los años 90, fueron años inciertos para nuestro país. Quizás... Ya no había tiempo para dirigibles. Bueno, saben, no. Yo siempre estuve involucrado con los dirigibles y la aerostática. No me alejé de ese tema. Trabajé en aerostática, se crearon los primeros dirigibles, Aerostática 01, Aerostática 02, donde participé directamente, siendo jefe de departamento, subdirector de diseño. Estos eran dirigibles monoplaza. Pero no se asignaban fondos, el Estado no estaba interesado en absoluto.
El Estado no asignaba fondos en ese entonces, pero había clientes privados. Participamos con Aerostática 02 en películas artísticas como El servicio de porcelana y volábamos con publicidad sobre Moscú. En ese entonces era más fácil volar sobre Moscú. Obtener permiso era más sencillo y volábamos. Y el dirigible estaba en Tushino, ahora ya está urbanizado. En ese entonces todavía había un aeródromo y allí estaba basado y volábamos hacia VDNKH y a lo largo del río Moscova. Bueno, se permitían algunas rutas sobre Moscú de manera regular y constante, y volábamos con publicidad de diversas empresas de forma segura y eficiente, y con eso ganábamos dinero. Lo mismo sucedía con las películas, que solían ser muy populares y ampliamente discutidas. Sin embargo, con el tiempo, este tema en aerostática, que antes generaba tanto interés y debate, prácticamente se apagó. La financiación se volvió muy mala. Me invitaron al Centro de Aeronáutica Avgur desde el año 2000 y de hecho trabajé allí durante 20 años. Me invitaron como jefe de la oficina de diseño y la creé en el Centro de Aeronáutica Avgur. Con el tiempo, este centro se convirtió en la empresa líder en aeronáutica y construcción de dirigibles en Rusia. Se crearon alrededor de 10 dirigibles diferentes, 1 monoplaza, 1, 2 biplazas, bueno, se puede decir 4. ¿Y cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, AU-30, dirigibles de 10 plazas, y muchos complejos de aerostatos importados. Eso fue un pedido estatal. Es decir, en nuestros mejores años, en el Centro de Aeronáutica Avgur, trabajaban hasta 300 personas y teníamos un ciclo cerrado. Teníamos producción, desarrollo, teníamos producción, solo teníamos la fabricación de la envoltura y el ensamblaje general y realizábamos las pruebas. Es decir, en general, producíamos productos con bastante éxito. ¿Y dónde están ahora esos dirigibles? Bueno, ya han agotado su recurso, su vida útil. Algunos están en Kirchhach, en un hangar, hay 1 o 2 allí, y los demás ya están todos dados de baja. Bueno, no sé, vendimos uno a Francia, un dirigible. Esa empresa es Valeris. Pero incluso allí no es completamente un dirigible. Nosotros hicimos la envoltura, las aletas, el cuerpo de la góndola. Eso fue de su propio diseño. No sé, lo operaron durante unos 6, 7, 8 años, volaban por sus resorts con publicidad. Bueno, y después probablemente agotaron su recurso, no lo sé. ¿Cuánto es el recurso total dirigible? Bueno, ya sabe, varía. En general, como volar en un aparato, puede ser de aproximadamente 20 a 25 años, pero eso es con la condición de reemplazar ciertas partes. Mantenimiento, con la condición de un mantenimiento adecuado. No, bueno, el mantenimiento técnico también es natural, pero también el reemplazo. Por ejemplo, hay que cambiar la envoltura. La envoltura dura probablemente unos 5 años. Después hay que cambiarla de manera adecuada, porque en realidad ya puede no retener bien el gas helio, ya que ya no es económicamente viable operarla, porque pierde mucho gas en su totalidad. Hay otros elementos también. Algunos instrumentos, equipos, también tienen su vida útil designada, su propio recurso. La planta motriz del motor necesita una revisión general, bueno, es decir, cada uno tiene su propio tiempo, pero en realidad se considera la góndola, es una pieza de metal, por así decirlo, o un compuesto. Tiene una vida útil de 20-25 años. Así es exactamente. Y llega el año 2020, en el mes de marzo, cuando de manera inesperada te vas de allí. Sí, me voy y en realidad, en general, trabajé en diferentes empresas. Bueno, también fui el diseñador jefe de la empresa allí. ¿Todos los dirigibles? ¿Y todos los dirigibles? Bueno, dirigibles, aeronaves y otros. Hay aerostatos de diferentes tipos importados. También trabajamos con un aerostato importado y tripulado. Lo llamaban aerolift. Se eleva con un cable a una altura de 150 metros. Existen tales. Una empresa francesa se dedica a ello. Está en Europa y más.
Se eleva a una altura de 150 metros 200. Tiene una góndola redonda, una góndola esfera. Se eleva con un cable desde la altura, la gente camina, observa sobre el lugar, es decir, desciende hacia abajo. Últimamente planeábamos desarrollar algo así para Jerusalén, pero debido a los últimos acontecimientos, todo se ha detenido. Qué interesante. Pregunto de nuevo, ¿nunca se detuvieron en la actividad de desarrollar aeronaves? Es tan realmente interesante porque hasta que Solar Group no hizo absolutamente ruido con esta noticia de que estamos de hecho tomando un nuevo proyecto para financiar y que serán en realidad dirigibles, todos verdaderamente tenían ojos como estos. ¿Dirigibles? ¿De dónde? Simplemente cayeron del cielo y resulta que hay personas entre nosotros que se dedican a esto sin parar durante décadas. Los dirigibles en realidad no vinieron de la nada, o más bien nunca se fueron de nosotros, siempre han estado cerca. Pero estos eran trabajos más bien ocasionales en su mayoría. Principalmente lo que hacía era, digamos, encargos gubernamentales. Pero esta dirección en el país, aunque no se desarrollaba de manera muy activa, en general sí se desarrollaba, porque no hay tantos principios físicos, digamos, de vuelo en la atmósfera, ¿verdad? En realidad está el principio aerostático del que estamos hablando. Este utiliza la fuerza de elevación o la fuerza de Arquímedes, que actúa sobre el volumen de líquido o peso desplazado. El peso del volumen de líquido o gas desplazado ejerce una fuerza hacia arriba, una fuerza de empuje llamada fuerza de Arquímedes. Y si este peso de este volumen es menor que el peso del aire, entonces aparece una fuerza hacia arriba que se llama fuerza aerostática. En el agua, los submarinos flotan o las personas nadan. Esto es la fuerza de Arquímedes en el agua. En el aire existe una fuerza similar. Existe la aerodinámica. Así es como vuelan los aviones. Sí, y hay cohetes a reacción que vuelan. Bueno, y en general, prácticamente todo. Puede haber algunos electromagnéticos, otros más, pero en principio hay 3 tipos de aparatos, y si existe un principio físico, una ley, entonces no usarlo es un pecado. Estas posibilidades nos las ha dado la naturaleza desde arriba. Otra cosa es que hay diferentes etapas en el desarrollo de esta tecnología. A veces se olvidan, a veces se reviven, y además aparecen nuevos materiales y nuevas tecnologías. Nuevas tareas. Sí, nuevas tareas. Resulta económicamente rentable. Sin embargo, en muchos países se han dedicado a esto constantemente. Siempre, al menos en los desarrollados, es decir, esto incluye a la Unión Soviética, la Federación Rusa, Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, América y ahora China. También hay muchas empresas que se dedican a esto, intentan utilizarlo. Interesante. ¿Y cómo ocurrió este encuentro con Solar Group? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Los encontraron a ustedes? ¿Ustedes los encontraron? ¿Fue una llamada? ¿Fue una reunión? ¿Cómo fue? Resultó que, en realidad, participé en la primera reunión, cuando había muchos representantes, cuando aún estaba Alexander Nikolaevich Kirillin allí. Fue una presentación. Fue en septiembre, ¿verdad? La presentación del proyecto del dirigible de nueva generación. Como comprenderá, el círculo de especialistas en este campo es bastante reducido. Él quería que yo me convirtiera, si todo esto avanzaba, en su adjunto, precisamente para ocuparme de los cálculos de certificación. Además, también invitó a Vadim Zubkevich, a Dmitry Khmel y a varios otros destacados especialistas en el campo de la tecnología y la innovación. Y como me invitaron, observé cómo se desarrollaba el evento y decidí participar en este interesante proyecto. Y realmente dejó su trabajo anterior, realmente. Sí, esperé. Y les decía a todos que en octubre de 2024 tomaría una decisión sobre a qué dedicarme y estaba esperando diversas propuestas. La oferta de Solar Group resultó ser, sin lugar a dudas, definitivamente la más atractiva, por así decirlo.
Y todos los demás en ese momento, o en realidad no hicieron sus propuestas o guardaron silencio en absoluto. ¿O las propuestas no eran quizás realmente tan atractivas? Así es decirlo. Bien, y ahora llegamos a la segunda parte de la pregunta. Específicamente su área, su influencia y competencias. Aunque en este momento no tenemos un departamento de diseño como tal, tenemos la responsabilidad de, en primer lugar, crearlo poco a poco y, en segundo lugar, dirigir a los especialistas que tenemos actualmente, dejando de lado al diseñador principal del dirigible Nova 2, que es en realidad, de hecho específicamente, Subkevich Vladimir. Él es en gran medida responsable del aspecto técnico y también del diseño, por así decirlo, del aparato. Él lo propone, es responsable de que el aparato, en general, cumpla con ciertas propiedades y corresponda, si tuviéramos un pliego de condiciones técnicas, él se encarga de que el aparato cumpla con ese pliego de manera eficiente, segura, confiable y precisa. Hemos desarrollado un tipo de pliego de condiciones técnicas dentro de la empresa y en esa dirección nos estamos moviendo. Esa es su competencia. Mi competencia es asegurar que esto se lleve a cabo al final, precisamente que se realice. Es decir, yo asigno el trabajo a los especialistas, diseñadores, calculistas y acepto este trabajo. No todo, no en su totalidad. Con Vadim Subkevich tenemos divididas las áreas de influencia, es decir, está organizado de esta manera. Hay un técnico que asigna tareas a otras personas, pero las personas están oficialmente, funcionalmente subordinadas, digamos. Se construye una pirámide donde en la cima está Konstantinov como líder y debajo estoy yo, y como que otra rama, esta es la técnica, él da la tarea de calcular algo, diseñar, emitir planos para algo, explicando en detalle cada paso del proceso. Y, en principio, tanto él como yo los revisamos, asegurándonos de que todo esté correcto y cumpla con los estándares requeridos. Es decir, él se encarga de la parte técnica y yo de la parte organizativa. Y los demás, nuestros diseñadores, son más como ejecutores. Y ellos vienen a ustedes y dicen, lo que nos han dibujado aquí no existe en la naturaleza, no encontraremos estos materiales, esto es imposible de realizar porque es así. Les proponemos estas opciones, así es como ocurre esta comunicación. Bueno, ¿por qué necesariamente así? Bueno, puede ser así. Sí, lo que suele pasar es que se les asigna un trabajo, lo completan, vienen y lo informan. Es la opción ideal para un jefe. Cuando dices algo, el subordinado capta la tarea a medias palabras y sin preguntar nada se va y la trae completada mejor mañana, o mejor aún, ayer, y la informa. Eso sería ideal, pero eso no sucede. Puedo enumerar, aquí tengo de qué. En realidad, bueno, se planea. Vemos de qué debe consistir una oficina de diseño para que se entienda. Esto es, bueno, primero, el departamento de vistas generales o el departamento de proyectos debe desarrollar la apariencia técnica y visualmente, emitir las vistas más generales y algunos esquemas. Esto es Kmel. Sí, él es un empleado de este departamento. Es decir, es una persona que, digamos, está muy bien informada sobre todos los temas, pero no es necesario que conozca detalles de aerodinámica o algo más. Debe, como analista, recopilar todo de manera comprensiva y proponer su propia visión. El diseñador principal se encarga de la tarea del diseñador principal o de una parte específica, como por ejemplo la góndola, el fuselaje, etc., las superficies de control. Y estos son los especialistas. Así es nuestro departamento de proyectos
Tenemos varios especialistas allí, pero dado que somos pocos, unimos un poco los departamentos. Aquí he ampliado. Ahora también tenemos especialistas en envolturas diseñadas que también forman parte de este departamento. Entonces, el siguiente departamento es el departamento de cálculo teórico. Luego puede descomponerse. En las empresas aeronáuticas esto involucra a muchas personas. Son personas que se especializan en cálculos de aerostática, elementos del sistema aéreo gaseoso. Tenemos eso, es el cálculo de la masa, las características técnico-operativas, las características aerodinámicas, la dinámica de vuelo. ¿Hoy hay un empleado así? ¿Qué? Tenemos varios más empleados, no solo uno. Exactamente, en este departamento. Sí, por supuesto. Tenemos dinámica de vuelo, cargas, resistencia, cálculos térmicos. Es decir, es todo un complejo. Tenemos, en primer lugar, yo mismo soy especialista, digamos, en la parte de cálculos. Sí, tenemos personas que se dedican a la aerostática. Hay quienes hacen cálculos de los agregados del sistema aéreo gaseoso. También manejamos masas, aerodinámica, dinámica, cargas y resistencia. En general tenemos de todo, solo que somos muy pocos. Es decir, una persona se ocupa de 3 o 4 tipos de tareas. Es decir, cuando la empresa opere más global, esas fuerzas no bastarán. Se contratará a especialistas para que una persona no haga tareas multifacéticas. Él puede ser el jefe de algún departamento y ya tendrá subordinados que examinarán las cosas con más detalle, porque cuando comience la fabricación del diseño se necesitarán más especialistas en resistencia. Casi todas las piezas deben calcularse para resistencia, asegurar fiabilidad. Es un aparato de vuelo, por lo tanto se necesitarán más personas adicionales allí. El siguiente es el departamento de diseño de carcasas. Ellos son responsables del desarrollo de las partes grandes. Son las carcasas, góndolas, varios marcos, la cola del dirigible, el refuerzo de la proa. Hay tales elementos, es decir, el desarrollo de todo tipo de elementos estructurales. También tenemos algunas personas que se dedican a esto, pero para el dirigible Nova 2 planeamos delegar la mayor parte del trabajo a los especialistas de OSKBs MAI, por así decirlo. Hemos colaborado con ellos durante mucho tiempo en el Centro de Aerostática AFGUR. Sabemos que son especialistas de alto nivel y esperamos que no nos decepcionen, ya que son de confianza y confianza. En general, con quien quiera que hable de Aeronova, todos están de alguna manera u otra relacionados con SMAI, o están defendiendo sus doctorados, o en principio enseñan en MAI. Fyodor Konstantinov, al darme un recorrido, mostró que hay una parte del laboratorio en la oficina y allí se invitará a estudiantes de MAI. En resumen, hay una colaboración muy estrecha con MAI. Eso es correcto. No solo tenemos una colaboración estrecha con MAI, también tenemos una colaboración estrecha con Bauman, como se llama ahora, la Universidad Técnica Estatal de Moscú, MGTU. Yo me gradué del Instituto Técnico Superior, que en ese entonces se llamaba en honor a Bauman. Probablemente son las mejores universidades de nuestro país en lo que respecta a temas aeroespaciales, por así decirlo. Por lo tanto, sin duda, claro, definitivamente estamos interesados en atraer estudiantes de allí. Hay que educarlos. En AFGUR, cuando comencé a crear la oficina de diseño, invitamos a unas 5 o 6 personas que eran estudiantes de 4º o 5º año. Luego se graduaron y se quedaron con nosotros. Estas personas, ya llevamos allí más de 40 años, algunos todavía colaboran con nosotros, pero otros ya han ocupado posiciones de liderazgo en la industria de la aviación, y ya es difícil atraerlos de vuelta, como se dice. Así que hay que empezar de nuevo, intentar comenzar de alguna manera con los estudiantes. Genial. Esto realmente me parece, es un poco como en los años soviéticos, cuando estudiabas y ya durante la etapa de formación sabías dónde ibas a trabajar.
No salías del instituto con una cara asustada, preguntándote qué hacer después, quién te necesitaría. Me parece que esto es muy bueno para los estudiantes. Y sabes, lo más interesante es que en las universidades técnicas, si vas ahora y le preguntas a un profesor, por ejemplo, en el mismo MAI, si tiene estudiantes talentosos, él dirá que sí, pero que todos ya están comprometidos. Desde el cuarto curso, todos ya están colocados en algún lugar, es decir, aquellos que quieren, los talentosos, y los que quieren vincular su futura vida, bueno, su actividad laboral precisamente con la aviación, casi todos ya están colocados. Oh, interesante. ¿Y cómo sucede eso? ¿Quién sabe sobre los éxitos? ¿En qué etapa les ofrecen algo en general? Los profesores. Hay profesores que enseñan y que trabajan en algún lugar, o a los profesores como yo me dirijo si tienes, y otros se dirigen a ellos y preguntan, o en la práctica las personas pasan y allí los invitan, es decir, en principio, y ellos dicen que bueno, no es así, hay que empezar desde el primero o segundo curso ahora, bueno, como máximo desde el tercero y después ya, o atraer a alguien, bueno, eso también es posible, pero Así es como resulta ser. sí, así que digamos tanto en el MAI como en Baumanca y en las principales universidades, la gente ya está trabajando, los estudiantes. Y además es una profesión tal que si ya has comenzado, estarás ocupado y siempre estarás demandado, siempre. Probablemente sí. Hubo un periodo en el que los diseñadores no eran demandados, pero ahora han comenzado hace unos 10 o 5 años. Se han vuelto pocos y la gente es demandada y pagan salarios decentes. Por eso, Un apunte para nuestros jóvenes espectadores. sí, no todo está tan mal aquí. Si seguimos adelante, bueno, me pasaré rápidamente. Este es el departamento de equipos de a bordo. Es todo el equipo que se encuentra a bordo. El departamento de sistemas de control los desarrolla, el departamento de sistemas de suministro eléctrico y el equipo terrestre, porque los dirigibles tienen un equipo terrestre especial. Pueden ser mástiles, pueden ser otros dispositivos al final, incluso un hangar, si es necesario. Así que esa es la composición. Y también hay algo muy importante, por cierto, la documentación técnica y la certificación, porque cualquier producto, en realidad cualquier producto, debe ir acompañado de un manual de operación. Tanto el dirigible como el aparato volador es un manual detallado de operación de vuelo, y el si es pirateable, de operación. Reglamento de trabajo, su uso. Es muy importante cómo escribirlo para que la gente entienda cómo dar mantenimiento. En nuestra temática específica, que abarca varios aspectos relacionados con la aviación, es realmente difícil y es un desafío entender claramente quién controla todo esto, qué organismo o entidad debería establecer las reglas del juego. A veces los llaman las autoridades aeronáuticas del país. ¿Y quién se encargará de esto? Rosaviatsia. Hay un organismo estatal llamado Rosaviatsia. Antes era el MAC, el Comité Interestatal de Aviación. Ahora Rosaviatsia se encarga de todo. En general, todo está estipulado. Hay leyes correspondientes a los certificados. Todo está. La gente pregunta muy a menudo, ¿cómo se coordinarán las rutas de los dirigibles? Aspectos como estos. Entienden, esto es algo diferente, es completamente. Los dirigibles se consideran aeronaves. Hay una ley, simplemente una ley, sobre el espacio aéreo y su uso. Se puede tomar, abrir y leer. No habrá diferencia si eres un helicóptero, es un avión o un dirigible, sigues esta ley. Sí, sí, sí. Bueno, también debes pasar por la certificación, realmente. ¿Entiendes qué es la certificación? Es realmente importante obtener un documento que indica que eres seguro, seguro para los demás y seguro para quienes están a bordo. Hay diferentes niveles de seguridad. Hay una certificación única, cuando no tienes derecho a transportar pasajeros por dinero, solo realizar trabajos aeronáuticos. Adicionalmente, aquí los requisitos son más simples. Se considera que si una persona está trabajando, él entiende a lo que se enfrenta. Sí, y allí es más sencillo. Y si vendes boletos y transportas pasajeros,
entonces es una relación completamente diferente. Y aquí necesitas obtener un certificado de tipo estándar, que es más estricto. Esto existe en la Federación Rusa, fue adoptado, yo también participé en esto en 1996, se adoptó tal conjunto de leyes, es muy similar al estadounidense y es igual en Europa y creo en China también, porque todos intentan hacerlos lo más parecidos posible y todos están de acuerdo con esto y dan permiso para usar el suyo. Bueno, porque es más fácil vender. Sí, por ejemplo, en un país hay un requisito para el aparato de alimentación y en otro país hay otro, entonces resulta que antes de venderlo, bueno, tienes que pasar una especie de validación. Sí, existe esa palabra, adaptarse a los requisitos. Bueno, sí, demostrar que cumple con los ajenos. Y si son similares, la validación aún se lleva a cabo, pero ya es más tranquila, requiere menos dinero y tiempo. Por eso tenemos normas, pero son normas que hemos adoptado, específicas y detalladas para los dirigibles. Para el Nova 2 se aplica con un número de asientos para pasajeros no superior a 9, No más de 9 pasajeros sin contar a los pilotos. sin contar. Es decir, en esencia, esta es la llamada categoría normal, en general, básicamente hablando. Los europeos, los alemanes en particular, y los holandeses desarrollaron normas para hasta 19 pasajeros. De manera general, estas son las llamadas aerolíneas locales, community en inglés, y había los llamados dirigibles de transporte. Las normas para los dirigibles de transporte son aquellas donde ya no hay limitaciones superiores. Allí los requisitos son más estrictos. Es un conjunto de reglas. Bueno, no sé, puede haber 1000 requisitos que el aparato debe cumplir. En principio estamos hablando de nuestro primer dirigible que planeamos lanzar al cielo en 2025-2026. No planeamos transportar pasajeros allí. Bueno, ¿cómo decirlo? Planeamos elevarlo de manera cuidadosa, pero no de manera certificada, naturalmente. Planeamos dentro de Aeronova elevar el aparato con seguridad, pilotado con un piloto. En ese momento, y eso es todo. Además, dado que decimos que este aparato es, después de todo, un demostrador de tecnología, queremos trabajar en él las tecnologías de aterrizaje, los sistemas de control, el sistema de control automático y las tecnologías de aterrizaje, para que haya menos, o tal vez ningún, personal en tierra. Bueno, es poco probable que eso suceda, pero definitivamente que haya menos personas operando en tierra. Bueno, eso es definitivamente dinero, es economía. Cuantas más personas de servicio tengas, más caro resulta. Y en general podría haber un personal multifuncional en este sentido, que hoy sea piloto y mañana esté en tierra. Son todas personas diferentes. Son personas diferentes. Bueno, el equipo de tierra es de tierra. El piloto no puede saltar de la cabina, correr a hacer algo y luego volver a saltar dentro. No, los pilotos son aparte. Hay técnicos controladores. ¿Cuántas personas en total debería haber? ¿En la plantilla? No, los controladores son aparte. ¿No es de alguna manera nuestro personal? No, no es nuestro personal. Nuestros empleados son aquellos que están a bordo, son los pilotos, y son aquellos que específicamente lo reciben, ayudan a los pasajeros a salir, lo acoplan a algo, tal vez lo llevan al hangar, y el soporte, lo que usted menciona, el soporte del vuelo, es, bueno, como ahora, se puede presentar una solicitud a la VD, solo que no es la gestión de asuntos internos, sino del tráfico aéreo, ¿sí? Y ellos le darán permiso si tiene alguna ruta, o si tiene una ruta fija, como un avión que vuela, por ejemplo, de Moscú a San Petersburgo, tiene un horario fijo, un permiso fijo, todas están trazadas. Si alguien vuela a otro lugar, presenta una solicitud para obtener permiso de vuelo. Puede que no se lo permitan, pero por algunas razones, por lo general, por especiales,
como una zona cerrada por militares o algo más. Pero normalmente lo permiten, pero para eso el aparato debe tener números de matrícula. Debe estar registrado como un automóvil. Tiene placas. Sin placas, solo puede ir hasta la policía de tránsito o a algún otro lugar, pero no puede circular constantemente por la ciudad. Lo mismo ocurre con cualquier aparato volador. Debe tener números de matrícula, los documentos correspondientes, llamémoslo de otra manera, un pasaporte técnico que le permita estar en el aire, que sea seguro. Y para obtener este documento es necesario pasar por la certificación de diferentes, como digo, variantes. Y cuando se completan todos estos procedimientos, llamamos a la Administración de Aviación, que no es de Asuntos Internos, y decimos, queremos volar a Moscú. No sé a dónde quieren ir. Bueno, hay un procedimiento específico y ellos dicen solicitud aceptada formalmente y luego les devuelven su ruta. Pueden volar estrictamente según ella en ciertos días a ciertas horas. Muchos pasos. Pero no, esto se hace de manera y forma notificativa, y en principio no es un problema si todo está en orden, si tienes el equipo, representas a una organización que puede volar, porque necesitas ser una empresa que tenga el derecho de operar dirigibles de manera eficiente y con precisión en todos los aspectos posibles, de manera segura y confiable, asegurando el cumplimiento de todas las normativas y regulaciones pertinentes, y el propio dirigible está en un estado técnico confirmado. Sí, tiene algún documento que certifica que su aeronavegabilidad es, digamos, normal, entonces por favor se puede. Lo principal, en primer lugar, es tener el aparato, y en segundo lugar, que este aparato cumpla con los requisitos establecidos en lo que llamo las normas de aeronavegabilidad, que son conocidas, y hay que conocerlas, estudiarlas y construir el aparato, cumpliendo con estos requisitos. Bueno, puedo dar un ejemplo simple para que quede claro. Por ejemplo, hay un requisito muy esencial de que entre el compartimento del motor y la cabina de pasajeros debe haber una pared ignífuga. Es muy importante. Se puede, por así decirlo, confirmar que la tienen, pero deben mostrarla físicamente al inspector. Deben mostrar los planos o demostrar que la tienen. Pero, ¿cómo probar que es ignífuga? ¿Qué se necesita para eso? O la hacen, por ejemplo, de aluminio, pero de un grosor determinado, no recuerdo el grosor exacto, o de acero también de un grosor específico, pero menor. Bueno, el acero, por ejemplo, supongamos, de 1 milímetro de grosor, pero aclaro que no es así, y de aleaciones de aluminio como el duraluminio, por ejemplo, de 1,5 o 2 milímetros, y eso es suficiente. Es decir, si no es menor que esta medida, es aproximadamente suficiente, o simplemente lo incorporan en el diseño y no piensan en ello, porque ya alguien lo pensó antes y dijo que esto es, de manera consciente, adecuado. Y pasaron las pruebas. O entonces no sabes nada, haces lo que sabes, y luego te dicen, prueba, espera esto, demuestra esto, aquello y lo otro. Al final, en primer lugar, será mucho más caro y en segundo lugar, no es un hecho que lo soportarás si no lo has comprobado. Por lo tanto, ahora probablemente incluso aquí les planteo un poco. Tenemos una nueva pregunta, ¿verdad? Por eso los dirigibles de nueva generación no implican experimentos directos ni ideas innovadoras. No vamos a hacer un dirigible en forma de pastilla de algún material, no sé, oro, ¿no? O cualquier otro material costoso. Es decir, no habrá desviaciones drásticas de las normas que ya están establecidas y comprobadas, que funcionan. Ahora dirán, no, vamos a experimentar. No, vamos a experimentar y en principio las normas incluyen la posibilidad de experimentar. Esto no significa que debamos movernos directamente. Totalmente en contra.
No, directamente. Y no es un paso a la izquierda, un paso a la derecha, ejecución. No, no es así. Por favor, se puede, pero simplemente hay que elegir y entender para qué se hace. Y si vale la pena gastar fuerzas y esfuerzos en ello, y lo más importante, también está la viabilidad económica, que es crucial para el éxito de cualquier proyecto. Bien, hemos llegado directamente a esta pregunta. Por favor, cuéntenos detalladamente sobre un dirigible potencialmente exitoso comercialmente y no solo comercialmente, en su opinión personal. Hacia un dirigible así hay que avanzar de manera gradual. Hubo experiencias con la empresa alemana Cargolifter y ahora, sinceramente, realmente hay una empresa que se llama Flying Whales, algo así como ballenas voladoras. Sí, una empresa francesa que desde el principio dijeron que en realidad harían grandes dirigibles, que serían grandes dirigibles de carga. Involucrarse en un gran proyecto es realmente posible, pero personalmente me parece muy, especialmente para nuestro grupo, para Solar Group y especialmente para Aeronova, es muy importante que constantemente demostremos nuestros avances, que sigamos adelante, que no nos encerremos en nosotros mismos y no presentemos nada durante 10 años. Y entonces, sin duda, la gente perderá la fe. Aquí, según el principio, sí, del gorrión y la grulla, es decir, hagamos pequeños pasos y siempre los demostraremos y, por así decirlo, en este contexto, los probaremos. Tendremos algo real, tal vez no guardemos silencio durante 10 años y luego, ¡hurra!, lanzamos un enorme dirigible, comenzaremos con pequeños pasos, pero todo funcionará activamente. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, la gente adquirirá experiencia, aprenderá cómo hacer más y bueno, se creará cooperación, lo cual también es muy importante porque, bueno, entiendes que, por ejemplo, un dirigible que transporta a 100 pasajeros es casi lo mismo que un avión que también transporta a 100 pasajeros, ¿verdad? Además, el nivel es aproximadamente el mismo y las compañías de aviones que crean estos son enormes. No surgieron ayer y eso significa que también hay que avanzar de la misma manera, porque al intentar reunir a todos de inmediato, y si las personas no son especialistas, uno puede ser un excelente diseñador, pero no entender la aeronáutica necesita algún tiempo para aprenderlo. Por eso creo que hay que avanzar paso a paso. Bueno, y claro, si te quedas callado durante 10 años y no muestras nada, todos los inversores se irán de tu lado porque no estás produciendo ningún resultado. El primero se construye tripulado, con piloto, sin nada más en su interior, por así decirlo. Y luego avanzará. Planeamos desarrollarnos en dos direcciones. La primera es la variante de pasajeros. Queremos que tenga 6 asientos y además planeamos usarlo como base para un dron de carga. Pero de nuevo, está claro, son 500 kilogramos a 500 kilómetros, como lo llamamos, sí. Un alcance de 500 kilómetros, 500 kilogramos de carga, a eso aspiramos. Pero esto no es, puede ser comercialmente exitoso, se puede ganar dinero con él, pero de nuevo, todos son demostradores de tecnología, tanto de esa tecnología como de pasajeros y de transporte de carga. Aspiraremos a mayores volúmenes, a mayor escala. Y el siguiente paso, que pensamos que nos será beneficioso, es un volumen de aproximadamente 8,000 metros cúbicos en total. Ya es un aparato bastante grande en su conjunto. ¿Para qué propósitos es? Es un dirigible turístico. Por ejemplo, los pasean durante 2-3 horas. En algún lugar bajan a unos y suben a otros. Es decir, es algo así. Queremos probar en él una instalación de energía combinada, como se le llama, es decir, en general pasar a la electricidad, por así decirlo, para que sea silencioso, contamine poco y sea ecológicamente limpio. ¿De dónde obtener la energía? Bueno, lo más probable es que del motor de combustión interna, aunque tenemos algunos desarrollos nuevos, algunos interesantes para esta instalación, es decir, queremos
Bueno, hay muchos parques donde no se puede volar, digamos, contaminar el aire. Y esto, bueno, en general es una tendencia ahora, la transición a la propulsión eléctrica. Este es el siguiente paso. Bueno, el siguiente aparato es un aparato de transporte que puede ser un dirigible de crucero con un volumen de aproximadamente 30,000 metros cúbicos. Esto es, bueno, para transportar unas 10 toneladas de carga, pero esto es para probar el esquema rígido y esto no es el objetivo. Llegaremos al objetivo. Ahora mismo, el siguiente paso, nuestro objetivo. Queremos transportar una carga con una capacidad de 60 toneladas. Ese es el objetivo. ¿Por qué 60 toneladas? Lo explicaré. Porque todos los transportes de carga, tanto en nuestro país como en el mundo, generalmente se dividen en cargas de 60 toneladas. 60 toneladas es la capacidad de carga de un vagón, aproximadamente. Para eso están diseñados todos los puentes, todos los túneles y las vías férreas, la infraestructura, también son las carreteras. Es decir, si transportas 60 toneladas, prácticamente transportas todo y puedes reemplazar cualquier cosa, cualquier transporte, pero no queremos reemplazar cualquier transporte. Y en principio no planeamos hacerlo. Queremos que otro transporte lleve algo a un lugar y nosotros lo llevemos donde ya no se puede, donde el helicóptero no llega. El helicóptero lleva un máximo de 20 toneladas. El avión, bueno, para un avión tan grande, es un avión grande, se necesita infraestructura en el norte, en el lejano oriente, donde es imposible construirla. Económicamente no es viable, es decir, de hecho, podemos convertirnos, el dirigible será muy exitoso si es un elemento de la infraestructura, ¿entiendes? No cuando se trata de entregar algo, sino como una carretera, como una vía férrea, como una carretera, así en el aire, el dirigible. Y entonces se necesitarán cientos, tal vez miles, y entonces ya será definitivamente una industria, y entonces ninguna catástrofe será temida por la empresa. Sí, probablemente, y por ninguna empresa. Aquí tenemos una nueva opinión detallada y extensa, porque todos los que antes fueron mis invitados en el podcast probablemente dijeron que ven el futuro de la empresa Aerónova, precisamente en la dirección de excursiones de tipo recreativo, de manera clara y precisa, con ejemplos y anécdotas relevantes. Es decir, la gente sin duda gastará dinero para ver lo emocionante que realmente puede ser volar en un dirigible, para ver algunos paisajes. Ahora tenemos una nueva opinión de que es mucho más atractivo, desde el punto de vista empresarial, transportar grandes cargas a lugares inaccesibles. Inaccesibles o donde es difícil, bueno, por ejemplo, llevarlas en áreas remotas, donde el transporte es complicado, o pueden ser de gran tamaño, sí, debido a restricciones de espacio, que bueno, hay mucho. Cargas indivisibles, hasta donde entiendo. Sí, pero a veces dicen, llevemos 200 toneladas de una vez. Hay cargas indivisibles, pero son reactores, son turbinas, que son muy difíciles de crear y ajustar. Resulta que se puede dividir, llevar esa carga de manera eficiente. Sin embargo, entonces, en el lugar donde se descarga, hay que construir toda una fábrica, bueno, al menos un taller, para poder ensamblarla y ajustarla. Y por supuesto todos dicen, hay uno así en la fábrica del fabricante, llévenlo. Pero saben, en realidad, tal vez, solo tal vez, lleguemos a eso, pero es un objetivo muy lejano. Y lo más importante es que para la entrega de tales cargas, el precio ya no importa, porque ellas mismas son tan caras y tan costoso es esto, que están dispuestos a pagar casi cualquier cantidad de dinero. Bueno, claro, dentro de límites razonables, pero la cuestión es otra, que hay muy pocas de esas cargas en el mundo incluso. ¿Y cuántos de esos aparatos se necesitan allí? Bueno, 5 o 6 creo yo. Y esta industria sí definitivamente es importante, pero bueno, en realidad este ámbito, en este contexto, pero aún así, bueno, como si un dirigible así apareciera mañana,
ciertamente sería exitoso, encontraría dinero para su explotación, para su mantenimiento, traería grandes beneficios, incluso volando poco, cuando sea necesario. Pero la construcción de tal aparato, en primer lugar, cuesta muchísimo dinero, y en segundo lugar, ¿cuándo se verá el retorno de su construcción? Bueno, creo que es poco probable. Y lo que digo, 60 toneladas. Es como resulta ser, es una capacidad de carga masiva. Transportas prácticamente el 99% de las cargas que existen. Ustedes suministran, y entonces ya es algo completamente diferente. Bueno, otra calidad. Y el turismo, bueno, el turismo sí, definitivamente puede ser rentable y será rentable, pero depende mucho de dónde esté, pero no tienen un desarrollo tan explosivo precisamente en la industria turística, probablemente porque son muy demandados. Son demandados en Alemania, pero dos de ellos vuelan, dos dirigibles, y eso es todo. En algún otro lugar, como en China, ahora han construido, allí también tienen uno de 9 plazas dentro de este marco, lo construyeron y obtuvieron un tipo de certificado, lo certificaron. Tienen casi más de 100 pedidos anticipados para este aparato. No sé, veremos para qué. China es un país enorme con mucha gente. Bueno, en general habrá que transportar carga mientras exista el planeta. Pero en realidad una persona irá de excursión una vez y eso es todo. Ya no lo necesita, ya no le interesa. Mirará desde el dirigible, verá la vista desde arriba, flotará y en general el ciclo se cerrará. El sueño se ha cumplido, pero siempre habrá que transportar cargas. Y no se puede evitar. Y lo más importante es, bueno, ¿qué tipo de carga? Sí, eso es importante. Probablemente, incluso un camión de 10 toneladas puede encontrar, seguramente encontrará su nicho de aplicación y tal vez el dirigible, dado que es grande, también puede transportar cargas sobredimensionadas que no caben en ningún otro lugar. Y puede, o ya estoy soñando demasiado, puede una sola empresa, por ejemplo, Aeronova, crear dirigibles pequeños, turísticos, de carga de 10 toneladas, 60 toneladas, o ya estoy soñando con 100 años de anticipación. No, porque puede y debe. Claro, es real y estamos en camino hacia eso, pero estamos diciendo que vamos hacia lo grande, a través de lo pequeño. Pero no vamos a olvidar lo pequeño, ¿verdad? No, por supuesto, eso seguirá funcionando, operando, traer dinero, y nosotros seguiremos avanzando. De nada sirve rendirse y olvidar lo que ya has hecho. Invirtió dinero, por así decirlo, descubrió una mina de oro, luego lo tomó, se dio la vuelta y se fue. Deja que venga alguien más. Bueno, sí, lo sé, el personal todavía es algo limitado, sí. Lanzamos una pequeña aeronave, entendimos cómo funciona todo, pasamos al siguiente paso y vendemos esta aeronave a alguien y seguimos adelante, adelante, adelante. ¿O será que los recursos que aparecerán con la expansión serán suficientes para mantener lo que ya se ha logrado, trabajar en lo nuevo, lanzar lo nuevo? Y sabes, creo que en primer lugar debería ser suficiente y en segundo lugar resulta que los diseñadores y calculistas están trabajando en algo nuevo y las calculadoras sí. Se trata de diseñadores y desarrolladores de, por ejemplo, nueva tecnología. Dedican menos tiempo a cosas que ya están hechas, por lo tanto. Pero entonces, cuando desarrollan algo nuevo, la producción estará, bueno, no estará ocupada con nada. Dejémosle hacer lo que ya se ha desarrollado. Finalmente está desarrollado. Allí también hay distintos probadores. Los hay de fábrica que hacen las pruebas. Es decir, ya se está trasladando a, digamos, la producción en serie. Y es cierto, sin embargo, debería de alguna manera generar dinero y en realidad proporcionar nuevos desarrollos. En general, bueno, miren, así es como todos viven. Sí, es decir, el crecimiento y el movimiento serán precisamente lo que les interese. Y debe ser así, ¿sí? Y debe generar ganancias para la empresa. Es decir, no solo hay que hacerlo lo antes posible, sino que de verdad
hay que llegar a una producción en serie. Es la serie la que da dinero, no el desarrollo. El desarrollo es básicamente un gasto. Y el primer dispositivo, y luego cuando lo duplicas, ya has gastado todo, y esto se puede vender a otros de manera efectiva y eficiente. Esto no significa que Aeronova deba explotarlo todo. Se crearán empresas de transporte en nuestro país y en cualquier otro lugar en el mercado, por favor. Sí. Puede que allí se necesiten diseñadores para que, por ejemplo, un barco rara vez se parezca a otro, pero tiene una serie, la base es la misma. Pero ellos definitivamente quieren algo de nosotros. Allí, rojo arriba, azul abajo, por favor, o viceversa. Bueno, aquí también, pero son pequeños matices, ¿sí? Bueno, hemos soñado, pero espero y creo y deseo, como suelo decir al final del podcast, deseo que el equipo en este momento cumpla todo lo que tiene previsto, que todo realmente solo le favorezca verdaderamente. Y muchas gracias por ser realmente tan sinceros y honestos conmigo hoy, por no tener miedo de verdad de expresar un punto de vista alternativo y abiertos. Creo que habrá muchos comentarios en este episodio, porque antes siempre apoyamos los dirigibles turísticos. Hoy hemos abierto una nueva dirección para el desarrollo de la empresa Aeronova. Gracias por esta oportunidad. Feliz año nuevo a ustedes y a nuestros oyentes. Tengo deseos humanos comunes para la gente. Que las personas estén sanas, felices y tengan más suerte. Y construiremos dirigibles. En general te preocupas por tu felicidad y nosotros construiremos dirigibles. Gracias a todos por ver y gracias por venir a visitarnos. Hasta la próxima.